Un pastor alemán invade hospital e impide la eutanasia de un bebé, y lo que sucede después deja a todos los presentes horrorizados. Era una noche helada. Afuera, el viento silbaba con furia, golpeando las ventanas del hospital con ráfagas frías que parecían anunciar una tragedia inminente. La lluvia había convertido las calles en un espejo resbaladizo, y el ambiente dentro del hospital era denso, pesado, como si las paredes mismas supieran que esa noche algo terrible estaba por suceder. En la sala pediátrica, el llanto de un bebé apenas se escuchaba. Un sonido frágil, débil, como si la vida se le escapara poco a poco. Su cuerpecito diminuto, apenas cubierto por una sábana fina, estaba conectado a varias máquinas que emitían pitidos monótonos. Era el único sonido constante en la habitación, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Los médicos ya habían tomado una decisión. No había nada más que hacer. El bebé había nacido prematuro, con complicaciones severas, y su cuerpecito no respondía a los tratamientos. Su madre nunca había vuelto desde el día en que lo dejó en el hospital. Su expediente estaba lleno de notas médicas, pero en la parte de información familiar solo había un gran vacío. Estaba solo en el mundo, sin nadie que rogara por él, sin nadie que peleara por su vida. Solo médicos agotados, resignados a firmar los papeles que pondrían fin a su lucha silenciosa. La jefa de enfermeras revisó el expediente una última vez. Su mano tembló al sostener el bolígrafo con el que debía firmar la autorización. Había visto muchos casos similares, pero algo en este niño le removía el alma. Miró el reloj en la pared. Faltaban minutos. En otra parte del hospital, la noche transcurría con normalidad. El personal caminaba por los pasillos con la rutina mecánica de quienes han visto demasiado dolor. Nadie esperaba que esa noche fuera distinta. Pero entonces ocurrió. Un estruendo sacudió el hospital. Un sonido seco, como un trueno dentro del edificio. Gritos. Pasos apresurados. Unas puertas se abrieron de golpe y el eco recorrió el pasillo como un rugido. Al principio, nadie entendió qué estaba pasando. Luego, el caos se desató. Un perro pastor alemán, cubierto de lodo y con el pelaje erizado por la lluvia y el frío, irrumpió en el hospital como un torbellino. Su entrada fue tan violenta que varias enfermeras gritaron del susto. Corrió sin dirección aparente, resbalando en el suelo brillante, derribando bandejas y golpeando camillas en su carrera desenfrenada. El animal parecía desesperado. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba con rapidez, y sus ojos, inyectados de furia y angustia, parecían buscar algo con desesperación. Un guardia intentó detenerlo, pero el perro era rápido, ágil, moviéndose con una determinación que parecía inhumana. Los médicos y enfermeras se miraban entre sí sin saber qué hacer. ¿Cómo había entrado un perro a un hospital con seguridad estricta? ¿Por qué actuaba así? Parecía un animal desorientado, pero su mirada contaba otra historia. No era locura. Era urgencia. El perro esquivó un carrito de medicinas que una enfermera empujaba y saltó sobre una camilla vacía para ganar velocidad. Sus patas resbalaban sobre el piso liso, pero no se detuvo. Entonces, como si un instinto invisible lo guiara, cambió de dirección y corrió directo hacia la sala pediátrica. Una doctora intentó cerrarle el paso, pero el perro se lanzó al suelo y pasó por debajo de su brazo extendido. Su objetivo estaba claro. El bebé. Cuando llegó a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Dentro, la enfermera estaba a punto de firmar el documento. El médico jefe ajustaba los controles de la máquina que administraba el último medicamento. Entonces, el perro saltó. La puerta se abrió de golpe y el pastor alemán se abalanzó hacia la cuna con una velocidad aterradora. La enfermera gritó y el médico dio un paso atrás. En un solo movimiento, el perro se plantó frente a la cuna y gruñó con fiereza. El sonido llenó la habitación, un rugido grave, profundo, que erizó la piel de todos los presentes. No era un gruñido de miedo ni de amenaza. Era un aviso.
Un desafío. Los médicos se quedaron paralizados. Nadie entendía lo que estaba pasando. Un perro había irrumpido en un hospital, se había abierto paso entre el caos y ahora protegía a un bebé que estaba a punto de recibir la eutanasia. Pero lo más inquietante era su mirada. Esos ojos oscuros, llenos de desesperación, estaban fijos en el niño. No en los médicos, no en la enfermera, no en la jefa de turno. Solo en el bebé. El perro respiraba con dificultad, pero no se movió un centímetro. Sus patas, cubiertas de lodo, temblaban levemente, pero su postura era firme. Se quedó ahí, como si su sola presencia pudiera evitar lo inevitable. Un médico intentó dar un paso al frente. El perro gruñó de nuevo, mostrando los dientes. La enfermera retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había sabido exactamente a qué habitación ir? Nadie tenía respuestas. Solo podían observar, aterrados, cómo el animal se interponía entre ellos y el bebé. Como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Como si estuviera dispuesto a hacer lo que fuera necesario para impedirlo. El caos se apoderó del hospital. Las alarmas de seguridad se encendieron con un sonido agudo y penetrante que rebotaba en las paredes. Los pasillos se llenaron de voces alteradas, el eco de pasos apresurados y el chirrido de camillas moviéndose con urgencia. El personal corría de un lado a otro, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Algunos médicos gritaban órdenes, otros intentaban calmar a los pacientes que despertaban asustados por el estruendo. Dentro de la sala pediátrica, el perro seguía firme, con las patas clavadas en el suelo y los ojos fijos en el bebé. Cualquier intento de acercarse al pequeño era recibido con un ladrido ensordecedor. Un enfermero intentó tomar una sábana para cubrirlo y apartarlo, pero el perro reaccionó con un gruñido feroz, mostrando sus colmillos en una advertencia clara. Una doctora tomó su radio e informó a seguridad. Pedía apoyo inmediato. No podían permitir que un perro invadiera un área tan delicada, y menos que pusiera en riesgo a un bebé con su comportamiento impredecible. El personal médico intercambiaba miradas de desconcierto. Ninguno se atrevía a moverse sin saber cuál sería la reacción del animal. Los minutos se hicieron eternos. El perro no se inmutaba, su respiración era fuerte y agitada, su pecho se inflaba con cada latido acelerado. La sala entera parecía contener el aliento. Finalmente, los guardias llegaron. 3 hombres uniformados irrumpieron en la habitación con movimientos calculados. Uno llevaba un lazo de captura, otro una vara extensible y el tercero un tranquilizante. Eran expertos en controlar situaciones de emergencia, pero nada en sus años de servicio los había preparado para esto. El primer guardia dio un paso adelante con el lazo listo. Intentó lanzarlo con precisión sobre el cuello del perro, pero el animal, con reflejos afilados por la adrenalina, esquivó el ataque con un salto hacia un lado. Sus patas golpearon la pared y aterrizó con fiereza. Un segundo después, lanzó un ladrido potente que retumbó en la habitación. La enfermera más joven, que observaba desde la esquina, sintió un escalofrío. Nunca había escuchado un ladrido así. No era agresivo, no era de miedo. Era una advertencia desesperada. Uno de los médicos susurró que debían sedarlo. El jefe de seguridad asintió. Si el animal no se calmaba, lo único que quedaba era administrarle un tranquilizante. Pero justo en ese instante, ocurrió lo imposible. Las máquinas conectadas al bebé emitieron un sonido diferente. Un pitido prolongado, un cambio en el ritmo de los monitores. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Las cifras en la pantalla cambiaban. El nivel de oxígeno, que había estado peligrosamente bajo durante días, subía poco a poco.
El pulso del bebé se estabilizaba. La doctora que sostenía su expediente revisó los datos con el ceño fruncido. Era imposible. Horas atrás, habían confirmado que su condición solo podía empeorar. El personal se quedó en silencio. Solo se escuchaba el bip bip constante de las máquinas funcionando. El médico más experimentado se acercó, incrédulo. Tocó la mano del bebé, que antes estaba fría como el mármol. Ahora sentía un leve calor. Un temblor recorrió su columna. El perro dejó escapar un leve gemido, su mirada aún clavada en el niño. Los guardias se detuvieron. La enfermera con más años en el hospital llevó una mano a su pecho. Había visto muchas cosas en ese lugar, pero nunca algo así. ¿Era coincidencia? ¿O ese perro tenía algo que ver con lo que estaba pasando? Nadie podía responder. Solo podían quedarse ahí, observando cómo la vida que creían perdida, de pronto, parecía aferrarse a un último suspiro de esperanza. El hospital entero seguía en estado de shock. Nadie podía explicarse lo que acababan de presenciar. El perro, aún con la mirada firme, no apartaba la vista del bebé, como si lo conociera desde siempre. Fue entonces cuando una enfermera, de unos 50 años, se llevó una mano a la boca con incredulidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su piel se erizó al reconocer al animal. Era Rocco. El nombre escapó de sus labios en un murmullo tembloroso. La sala entera la volteó a ver. Los médicos, las enfermeras y los guardias de seguridad esperaban una explicación. Con la voz entrecortada, la mujer comenzó a hablar. Rocco no era un perro callejero cualquiera. Durante años había sido el fiel compañero de un hombre sin hogar que solía rondar los alrededores del hospital. Un hombre callado, de aspecto cansado y mirada triste, que siempre llevaba consigo un pequeño saco de tela donde guardaba las pocas pertenencias que tenía. Nadie sabía exactamente de dónde venía aquel hombre. Lo veían dormir en la banca del parque que quedaba frente al hospital o bajo los techos de los negocios cerrados. A veces lo encontraban sentado junto a la fuente, acariciando el lomo de Rocco mientras murmuraba cosas en voz baja. Nunca pedía nada. Nunca molestaba a nadie. Solo tenía a su perro, y su perro lo tenía a él. Las enfermeras solían verlo entrar a la sala de urgencias cuando caía la noche. No por él, sino por Rocco. Preguntaba si alguien tenía algo de comida para su amigo, asegurando que primero debía comer el perro y después él. Algunos trabajadores del hospital, conmovidos por el vínculo entre los dos, le daban restos de comida de la cafetería. Otros, en cambio, lo miraban con desprecio y lo echaban de ahí. Pasaron los años y la imagen del hombre y su perro se convirtió en parte del paisaje. Siempre juntos, siempre compartiendo lo poco que tenían. Pero entonces ocurrió la tragedia. Una noche, los gritos de los transeúntes alertaron a quienes estaban dentro del hospital. Un accidente. Un hombre había sido atropellado justo en la avenida principal. Cuando lo sacaron de entre los autos, apenas respiraba. Su cuerpo estaba destrozado. Los médicos y paramédicos hicieron lo posible por estabilizarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Lo subieron a una camilla y lo llevaron a la sala de emergencias. Rocco intentó seguirlos, pero no lo dejaron pasar. El perro se quedó afuera, con los ojos clavados en la puerta que acababa de tragarse a su dueño. Aulló. Se lanzó contra la entrada, arañando el vidrio, desesperado por estar con él. Pero nadie le prestó atención. El hombre no sobrevivió. Su corazón se detuvo a los pocos minutos de haber ingresado. No tenía identificación ni familiares que lo reclamaran. Se convirtió en otro caso olvidado, un número más en la estadística de indigentes fallecidos en la calle. Esa misma noche, Rocco desapareció.
Las enfermeras que lo habían visto todos los días sintieron su ausencia, pero no tardaron en olvidarlo. Solo era un perro sin dueño, perdido en el caos de la ciudad. Y ahora estaba ahí, de vuelta en el hospital, protegiendo a un bebé que nunca había visto. O tal vez sí. Las miradas se cruzaban en la sala con una mezcla de incredulidad y temor. Una enfermera, con el ceño fruncido, se dirigió a los archivos médicos. Algo en el fondo de su mente le decía que había un eslabón perdido en esa historia. El bebé, la madre desaparecida, el perro que no se movía de su lado. Necesitaba respuestas. Buscó en la base de datos del hospital hasta encontrar el expediente del recién nacido. Su madre había dado a luz de manera prematura semanas atrás, al parecer, había desaparecido poco después del parto. No había firmado documentos, no dejó un nombre de contacto, nada. Solo se tenía un número de identificación y una nota breve de la doctora que la atendió, indicando que la mujer había salido apresurada del hospital. La enfermera sintió un escalofrío. La historia del bebé abandonado era trágica por sí sola, pero había algo más que le provocaba una angustia insoportable. Hizo una búsqueda más profunda y encontró otro expediente, el de un paciente sin identificar que había sido ingresado en la sala de urgencias la noche de su fallecimiento. Su corazón latió con fuerza. El registro indicaba que el hombre había llegado con heridas graves después de ser atropellado en la avenida frente al hospital. Murió a los pocos minutos de haber sido atendido. No tenía identificación, no llevaba pertenencias que ayudaran a rastrear su identidad. Solo tenía un saco de tela que sostenía con fuerza entre sus manos hasta el último segundo de vida. La enfermera apretó los dientes. Su mente trataba de hilar las piezas. Un hombre sin hogar muere atropellado en la calle, un bebé prematuro es abandonado en el mismo hospital esa misma noche, un perro regresa semanas después para protegerlo con una fiereza inexplicable. No podía ser coincidencia. Volvió al expediente de la madre. Revisó la información con mayor detalle, su número de identificación y los registros de entrada. Se quedó sin aire al notar que el sistema indicaba que aquella mujer había estado en la sala de emergencias justo la noche del accidente. No como paciente, sino como acompañante de otra persona. Su pulso se aceleró. Buscó en los registros de cámaras del hospital. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Se dirigió al área de vigilancia y pidió revisar las grabaciones de aquella noche. Pasaron varios minutos hasta que encontró lo que buscaba. Las imágenes mostraban la entrada de la sala de emergencias. Un hombre sin hogar yacía en el suelo, con el cuerpo destrozado, rodeado de paramédicos. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero era él. El hombre al que Rocco nunca abandonó. Pero lo que vio después la hizo temblar. A unos metros de la escena, una mujer joven observaba todo sin moverse. Su expresión era tensa, pero no parecía sorprendida. Ni siquiera se acercó a ver si el hombre estaba vivo. Solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, viendo cómo se llevaban a la víctima. La cámara captó el momento exacto en que se dio la vuelta y entró al hospital. Era la madre del bebé. La verdad cayó sobre la enfermera como una avalancha. Apretó los puños mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era ese hombre para la madre del bebé? ¿Por qué ella estaba en la escena del accidente? ¿Por qué no hizo nada? Y lo más inquietante de todo. ¿Por qué Rocco, el perro fiel de aquel hombre, protegía ahora con su vida al hijo de la mujer que lo había ignorado mientras agonizaba en la calle? El ambiente en el hospital se volvió tenso. Nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo en la sala de neonatos. Un perro callejero se había convertido en el guardián de un bebé desahuciado, y contra toda lógica médica, la condición del niño había mejorado desde su llegada. Sin embargo, el personal estaba dividido.
Algunos médicos insistían en que la presencia del animal representaba un peligro. Decían que el estrés, el ruido y la falta de higiene podían afectar al bebé y a los demás recién nacidos. Exigían que Rocco fuera retirado de inmediato. Otros, en cambio, veían la situación con otros ojos. No podían ignorar que el estado del bebé había cambiado en el momento exacto en que el perro apareció. Creían que su presencia tenía algo que ver, aunque no pudieran explicarlo científicamente. El jefe de pediatría estaba indeciso. Durante días había visto cómo el bebé luchaba por sobrevivir sin éxito. Los análisis no mostraban mejoría y, en reuniones previas, ya se había discutido la posibilidad de retirarle el soporte vital. Pero ahora, con este giro inesperado, la duda lo carcomía. El comité médico fue convocado de emergencia. En la sala de reuniones, los profesionales debatían con fervor. Algunos argumentaban que el perro era solo una distracción, un accidente sin relación con el estado del bebé. Otros insistían en que la coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Mientras discutían, en la unidad neonatal la tensión aumentaba. Las enfermeras intentaron apartar al perro varias veces, pero Rocco gruñía y se aferraba al suelo. No había forma de moverlo sin que opusiera resistencia. Las horas pasaban y el bebé seguía estable. Ningún doctor podía entender por qué su saturación de oxígeno, que antes se desplomaba constantemente, ahora se mantenía en niveles aceptables. El jefe de pediatría tomó una decisión. No desconectarían al bebé todavía. Acordaron monitorearlo durante unas horas más. Si su estado empeoraba, procederían con el protocolo previamente establecido. Pero si seguía mejorando, reconsiderarían su diagnóstico. En la sala de neonatos, las enfermeras intercambiaron miradas de incertidumbre. Nadie sabía qué esperar. Solo había una certeza: desde la llegada de Rocco, algo inexplicable estaba ocurriendo. La madrugada cayó sobre el hospital, envolviendo cada rincón en un silencio pesado y opresivo. Solo el tenue parpadeo de las luces de los monitores y el leve zumbido de los equipos de soporte vital rompían aquella quietud inquietante. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales, mientras el viento ululaba entre los pasillos oscuros, como si la misma noche presintiera la tragedia que estaba por desatarse. En la sala de neonatos, el bebé respiraba con dificultad. Durante las últimas horas, su estado había sido estable, pero los médicos sabían que aquella calma era engañosa. La enfermedad que lo consumía era despiadada, una sombra que se cernía sobre su diminuto cuerpo, esperando el momento exacto para arrebatarle el aliento. Rocco, acostado junto a la cuna, permanecía inmóvil. Sus ojos pardos, siempre atentos, reflejaban una tristeza insondable. Había dejado de ladrar y de resistirse a los intentos del personal por apartarlo. Solo observaba, como si supiera que la batalla estaba llegando a su punto más crítico. Sus orejas caídas y su respiración pausada daban la impresión de que estaba agotado, pero aún así, se negaba a cerrar los ojos. Las enfermeras monitoreaban al bebé con extrema precaución. La saturación de oxígeno comenzaba a fluctuar. Primero fue una leve caída, luego un descenso más marcado. Las alarmas comenzaron a sonar, interrumpiendo la tranquilidad momentánea. El personal médico corrió al cubículo, sus rostros reflejaban preocupación. Una de las enfermeras revisó la pantalla del monitor. El ritmo cardíaco estaba errático. La piel del bebé se tornó más pálida, y sus pequeños dedos comenzaron a contraerse en espasmos débiles. El jefe de pediatría llegó apresurado. Ordenó una serie de procedimientos para estabilizar al niño. La enfermera conectó una jeringa a la vía intravenosa y administró el medicamento. Un residente aumentó el flujo de oxígeno. Otro preparó el desfibrilador neonatal, anticipando lo peor. La crisis estaba en su punto más álgido.
La respiración del bebé se volvió superficial. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Los médicos sabían lo que significaba. Era el principio del fin. En medio del caos, Rocco se levantó con dificultad. Sus patas temblaban. Sus ojos se fijaron en la cuna con una intensidad imposible de ignorar. Sus orejas se agitaron ligeramente, como si escuchara algo que los humanos no podían percibir. Nadie le prestó atención al principio. Los médicos estaban demasiado concentrados en el bebé. Pero entonces, ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. Rocco gimió con un sonido ahogado. Su cuerpo entero se estremeció. Dio un paso adelante, pero sus patas traseras fallaron. Se desplomó pesadamente contra el suelo. El sonido llamó la atención de las enfermeras. Una de ellas giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo el perro intentaba incorporarse, pero no pudo. Sus músculos no respondían. La respiración de Rocco se hizo entrecortada. Su pecho subía y bajaba en movimientos erráticos, como si estuviera soportando un dolor inimaginable. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora se veían vidriosos. Su lengua colgaba ligeramente de su hocico, y sus patas se encogieron involuntariamente. El jefe de pediatría miró la escena con el ceño fruncido. No podía comprender lo que estaba pasando. Un instante antes, el perro estaba bien. Ahora, se estaba apagando. La enfermera más veterana, con la voz temblorosa, susurró algo que heló la sangre de quienes la escucharon. El perro está absorbiendo el dolor del niño. Los demás no supieron cómo reaccionar. Médicos entrenados en ciencia, en biología, en medicina basada en evidencia, se encontraron de frente con algo que escapaba cualquier explicación lógica. El bebé, que segundos antes agonizaba, de pronto pareció estabilizarse. Su ritmo cardíaco, que había estado disminuyendo peligrosamente, empezó a recuperar fuerza. La saturación de oxígeno dejó de caer. Mientras tanto, Rocco daba sus últimos jadeos. Su cuerpo, una vez fuerte y resistente, ahora era solo un montón de huesos débiles. Pero a pesar del sufrimiento, no apartó la vista de la cuna. Su último aliento fue lento y pausado. Su hocico descansó contra el suelo frío del hospital. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el niño que había protegido hasta el último instante. El reloj marcó las 3:47 de la madrugada. Rocco había partido. El amanecer se filtró por las ventanas del hospital, tiñendo las paredes de un resplandor dorado. Afuera, la ciudad despertaba con su rutina habitual, sin saber que, dentro de aquella sala, lo imposible había ocurrido. El bebé, que horas antes agonizaba, ahora respiraba con una estabilidad inexplicable. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo firme, sin esfuerzo. Su piel, antes pálida y casi translúcida, comenzaba a recuperar un ligero tono rosado. Sus deditos, tan frágiles como ramitas, se movieron levemente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Los médicos, aún atónitos, revisaban los monitores sin encontrar una explicación lógica. Durante días, habían intentado todo sin éxito. Pero ahora, sin ninguna intervención médica adicional, los signos vitales del niño eran mejores que nunca. Sus pulmones, que antes parecían rendirse, trabajaban con fuerza. Su corazón latía con un vigor nuevo, casi desafiante. Al otro lado de la sala, Rocco yacía inmóvil. Su cuerpo, antes cálido y lleno de vida, ahora era solo un testimonio de su sacrificio. Los ojos de las enfermeras se llenaron de lágrimas al observar la escena. El perro había llegado de la nada, había protegido al bebé con una devoción inexplicable y, cuando parecía que todo estaba perdido, había entregado su última energía en aquel instante decisivo. El jefe de pediatría se pasó una mano por el rostro,
sin poder creer lo que veía. Uno de los médicos revisó nuevamente los registros, buscando algún error en las mediciones. Pero los números no mentían. La condición del bebé no solo se había estabilizado, sino que mostraba una mejoría que desafiaba toda lógica médica. El silencio se apoderó de la sala. Nadie se atrevía a romperlo, como si hablar en voz alta pudiera revertir el milagro. Una enfermera de cabello canoso, la más veterana del equipo, fue la primera en atreverse a expresar lo que todos temían decir. Susurró con la voz quebrada, con los ojos fijos en el cuerpo inerte de Robko. Robko no solo protegía al bebé, lo estaba redimiendo. La vida es un círculo donde cada acto, bueno o malo, deja huella. Robko, un perro sin dueño, dio su último respiro para salvar a un niño inocente. Tal vez, en su nobleza, nos enseñó que el amor incondicional tiene el poder de cambiar destinos.